Hola, hola, muy buenas, ¿cómo va? Hoy traigo una temática diferente. Vamos a intentar hacer un ejercicio. Esta mañana me levanto y encuentro en el WhatsApp este ejercicio que me dicen juegan las blancas. Bueno, vamos a intentar ver qué onda. Me puse a ver la posición y dije, bueno, intentemos resolverlo. Pero después se me ocurrió, ¿qué tal si buscamos la partida y la analizamos desde antes? Con un poco de información que me pasaron pude encontrarla y se trata de la partida de Alekhine versus John Drewitt, no sé, supongo que se pronuncia así. Se jugó en 1923 y bueno, al parecer es una partida famosísima, así que bueno, la vamos a pasar medio por encima y para llegar a la posición no nos tenemos que olvidar, es esta posición y bueno, vamos directamente a pasarla. Bien, arranca el caballo G3, una reti. Acá hay justamente varias líneas del negro. Como el blanco le acaba de ceder la posibilidad de hacer D5 o C5 o cualquiera, no, G6 también es posible, el negro tiene varias posibilidades. En ningún momento hizo ninguna jugada de peón, por lo que peón central, por lo que el negro tiene varias opciones para elegir, ¿no? Tomar el centro. Puede ser la jugada de 5, puede ser C5, puede ser G6, B6, como estuvimos viendo en algunas partidas. Bueno, el negro elige hacer D5, vamos a pasarlo rápido. Y esta es la jugada que por qué la hace, porque quiere y porque puede. B4 de Alekhine, quizás con la idea de lucha el centro desde fuera del centro. Este es el centro y fíjense cómo desde afuera con este caballo, con este B4, lucha por el centro. Este C5 puede llegar a ser muy incómodo. Y en caso de que las negras decidieran hacer E5, entonces, fíjense, E5, digamos, caballo por alfil por, estaríamos intercambiando un peón central por uno lateral. Y si el negro hace E6, como pasó en la partida, simplemente hago alfil B2 y evito que el negro pueda comer en B4 porque estoy comiendo en G7. Estoy atacando a la torre y a la siguiente me como una torre de gratis. Va a ser casi imposible para el negro recuperar eso. B4 pelea por el centro indirectamente. A6-6, alfil B2, bien. Caballo F6, fíjense cómo desarrollan. El negro va por la casilla de 4. Recuerden que en este tipo de posiciones con D5 y D4 muchas veces se crean debilidades en estas dos casillas, la casilla de 5 y E4, y por lo tanto la estrategia va en base a eso, ¿no? Hace A3 porque ahora ya no existe, ya no existe la línea alfil por B4 y alfil por G7 porque ahora está el caballo entre medio, ¿no? Y el negro golpea el centro. ¿Por qué? Porque ahora sí puede desarrollar el alfil tranquilamente. Normalmente se golpea con el peón lateral de C. Y fíjense que John Drewitt, no sé si se pronuncia así, hace C5 porque, claro, él no quiere quedarse con el peón retrasado en C, sabiendo que el blanco probablemente va a hacer C4, va a abrir la columna, va a ubicar una torre en C y va a presionar fuerte el peón de C7. Entonces, antes de que pase todo eso, golpea los peones laterales que ahora está amenazando capturar. Y lo que dijimos, fíjense cómo este peón de B4 se intercambia por uno que es mucho más relevante como el peón de C5. Alfil por desarrolla con ganancia de tiempo. Lo que tiene es que, claro, el negro se está quedando con mucha ventaja dinámica. Fíjense cómo ya está enrocando y al blanco todavía le faltan un par de tiempos para enrocar y seguir sacando las piezas. Conectar las torres, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? En la apertura. E3 para dejar espacio al alfil, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. Se enroca. Y C4 golpeando el centro. Lo que habíamos dicho también es que en este tipo de posiciones con los peones de dama más avanzados que los peones de E, se golpea con C4 y C5 con los peones laterales de C. Caballo C6 desarrollando, no le preocupa que le coman en D5 porque tranquilamente puede comer o de peón o de caballo, lo que decida él. Si come de peón tiene un peón aislado, ¿no? Pero lo que dijimos también es que por consecuencia consigue mucho desarrollo. Fíjense cómo este alfil puede llegar a muchas más casillas sobre el flanco de rey, sobre el centro, o directamente quedarse en la retaguardia en C8, en D7 y posteriormente modificándose, digamos, su trayectoria, por ejemplo, ¿no? A C6 para golpear un poco más directo, ¿no? El enroque de las blancas.
Esas son cuestiones, digamos, que depende de la estrategia que quiera el negro. Se hace C4, caballo C6, bien, viene la jugada de 4 fijando los peones centrales, ¿no? Ya ahora lo que quizás quiere el blanco es asegurarse la casilla E5 antes de que el negro quiera avanzar los peones, ¿no? Quizás meter un torre 8 para meter un E5 y avanzar sus peones centrales, todavía no lo sabemos, pero el blanco lo que sí quiere es asegurarse la casilla E5. Fíjense que este alfil y este caballo en conjunción con este peón de D4 están asegurando la ganancia de la casilla E5. Por lo tanto, ya sabemos que un caballo va a ser bastante fuerte en esa posición. Aparte estábamos golpeando el alfil de C5. Obviamente lo tenemos que mover. Elige hacer alfil B6 y caballo D2. Esto me hace acordar mucho a una partida, no sé si la vieron, la partida que subí del torneo de la bandera que jugué hace un par de meses, ¿no? Donde, claro, se llega a esta posición con los peones de D enfrentados y habiendo hecho C5 y C4 se busca llegar a las casillas centrales de E5 y E4. Entonces el blanco hace caballo D2 para, si el negro decide tomar ese 4, capturo de caballo y llego a la casilla E5 tranquilamente en las siguientes jugadas. El negro hace dama E7, perfecta jugada porque desde esa casilla no la van a atacar tan fácilmente. Y el blanco sigue desarrollando, sabe que está en desventaja dinámica porque le falta enrocar, conectar las torres y el negro ya casi lo logra. Torre de 8, muy buena jugada. Fíjense que se va a crear una columna semiabierta en las columnas de... Bueno, en la columna de C ya está abierta, ya está semiabierta, pero en la columna de D lo más probable es que también suceda porque están en tensiones estos dos peones, ¿no? Si el blanco decidiera avanzar, la estrategia sería el contragolpe central, por ejemplo. Alfil C7 y ahora yo modifico todas mis piezas para golpear en E5 contra un cierre, digamos, central, ¿no? Que sería el peón de C5, avanzarlo. Lo que yo quiero es contragolpear en el centro directamente. ¿Por qué? Porque una vez que yo abra la posición voy a estar bastante mejor ubicado. Fíjense como estas piezas, si bien están bastante sólidas ahora, un peón llega a E5 y logro abrir la columna D por donde está la dama, puedo llegar a tener bastante más chances de negras que de blanca. Fíjense como este alfil está en el aire, hay un posible E5, E4 y tranquilamente las piezas del negro, si bien están todas ubicadas, fíjense un masacote de piezas, están bastante mejor ubicadas. Fíjense esta torre hace mucho la diferencia sobre la dama que todavía está en desventaja y probablemente se quiera ubicar o en E2 en algún futuro. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero todo eso era un análisis estratégico de por qué hace torre de 8. Quiero abrir la columna D y si vos la cerrás es peor para vos, básicamente. Se enroca muy bien el blanco, sabe que está en desventaja de tiempos, por lo que tiene que priorizar sobre todo el enroque para no quedar perdido. Sabe que el negro ya le está abriendo las columnas de D, probablemente también en un futuro la de E. Entonces tiene que intentar que el rey esté lo más seguro posible. Alfil de 7, desarrolla la última pieza, conecta las torres, deja espacio a la torre de A para que llegue a la columna C. Y el blanco, lo que ya habíamos dicho, caballo E5 era una jugada esperable. ¿Por qué? Porque fíjense cómo todo apunta a esa casilla, ¿no? Y si estoy haciendo todo para ganar el control de esa casilla, lo mejor es ubicar una pieza y por lo tanto ver si el negro decide tomar. Si toma, entonces tomo de D. Tengo un peón central mucho más avanzado. Fíjense cómo va a molestar la ubicación natural del caballo de F. Por lo tanto, los ataques al flanco de rey van a ser mucho más prósperos porque el caballo defensor del enroque no existe. Esa es una estrategia de medio juego bastante común en este tipo de posiciones, ¿no? De dama. Y el negro obviamente no quiere cambiar piezas, no quiere tampoco que le coman el alfil, quiere conservar su alfil de negras. Y el blanco aprovecha para ganar espacio. Fíjense que ninguno de los dos toca los peones centrales, el peón de C ni el peón de D. Quieren ver qué es lo que quiere el otro, ¿no? Si el blanco toma en D5, entonces quizás tomo de caballo, golpeo en E3. Si decidís avanzar el peón de E, entonces la diagonal se debilita y cuidado con tu rey. No es tan fácil. Si el negro decide tomar, entonces
yo tranquilamente puedo capturar de caballo. Ahora sí me gusta un poco más modificar, digamos, la posición de la dama para que, en conjunción con este alfil, que es tremendo, pueda llegar a molestar el punto H7. Fíjense cómo ahora es otra cosa, ¿no? Se abrieron un poco más de líneas centrales y mis alfiles están un poquito más mejor ubicados que los tuyos. Fíjense este alfil de E8 que malísimo. El buen alfil es este, pero estoy amenazando comértelo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si lo decidís mover, entonces lo empeoras porque está chocando contra el caballo de E5, que está súper defendido, que por el momento no hay nada. Entonces, no conviene para el negro tomar, para el blanco tampoco. Por lo tanto, no hay que tocar el centro. Hace F4 para ganar espacio en el flanco de rey. Quizás en algún momento no. Para un torre F3, torre H3, si este caballo no llegará a existir, yo tengo torre F3, torre H3, dama H5, durísimo para entrar en H7, ¿no? Son diferentes planes. Torre C8, torre C1, disputan las columnas semiabiertas, está perfecto. Caballo D7, la verdad que da mucho miedo mover ese caballo porque el punto H7 acaba de ser liberado un poco de la defensa del caballo. Es más, hay que calcular, ¿no? Quizás un alfil por y un dama H5 son tentadores. Lástima que no funcionan porque este alfil está bastante bien defendiendo el punto F7. Aunque sea malo, defiende bastante bien, ¿no? Pero se está quedando en una posición medio rara el negro. Así que, porque fíjense cómo las piezas blancas apuntan ya. Tengo todas las piezas para ubicarlas en un ataque próspero al rey. Se come el caballo de C6. ¿Por qué el de C6? Me parece mucho más interesante que comerme el de D7, que obstruye mucho más las piezas del negro. Por ejemplo, el caballo de D7, si quiere mejorar sus piezas, por ejemplo la torre y el alfil, va a tener que moverlo. Entonces, si bien estoy eliminando el caballo defensor del punto H7, no va a ser mucho problema. ¿Por qué? Porque a la siguiente, tranquilamente, alfil por o torre por, no, digamos alfil por. Y ahora tengo la opción de jugar F6, F5 para cerrarle la diagonal al alfil. Entiendo que estoy cediendo casillas centrales, la casilla G5 que habilita un ataque al rey, pero quizás con dama, acá quizás me gusta ahora que lo pienso un poquito más de torre para que a caballo F3, no, F5, la torre ya esté defendiendo junto con la dama, el alfil siga resguardando el punto H5 para que la dama no entre tan fácil. Quizás eso sería un poquito más interesante. Esto lo estamos viendo ahora, quizás los análisis son un poco imprecisos, pero bueno, quise hacerlo un poco más espontáneo. Quizás analizar la partida en el momento y lograr resolver el ejercicio con un pensamiento lo más mecánico y fluido posible, ¿no? O sea, intentar hacerlo lo más espontáneo que yo pueda, con los recursos que tenga, ¿no? Sin analizar nada. A la primera, entonces, hace caballo por C6, torre por C6, tiene que disputar la columna, comer de C me parece bastante peor, porque esta torre ahora no hace mucho. El que tiene el control de abrir la columna C soy yo, y si yo decido no abrir la columna C, entonces esta torre no va a jugar a menos que quieras hacer un C5. Pero ese C5 también habilita la diagonal de mi alfil, entonces un juego ahí que van a tener que disputarse. Quizás me interesa más la variante donde se abre el alfil del blanco. Por eso decide torre por C6. Y ahora sí, C5. ¿Por qué? Fíjense cómo este alfil, ¿dónde lo vas a ubicar? Lo ubicas en A5, ¿qué hace ahí? O sea, ataca el caballo de 2, está controlando esta casilla que está controlada por el peón de A3. La casilla de C3 la controlo con mi alfil. Entonces, ¿qué hace? Si haces alfil C7, entonces esta torre, ¿qué hace? O sea, queda atrapadísima en esa posición. Es más, esta es una jugada posible. Entonces, única, alfil A5. Bueno, esta jugada no me la esperaba. Caballo por durísima. A ver, pero, claro, bueno, buenísimo. Claro, ahora tiene más sentido porque se está abriendo la diagonal, la que ya habíamos dicho, ¿no? Se abre la diagonal sobre este peón que está muy débil. Y no tengo que olvidarme la posición para no descubrir la jugada cuando llegue, ¿no? Peón por, ¿qué vamos a hacer? Nos acaba de sacrificar un caballo por un peón, lo tenemos que aceptar. Abro la diagonal de mi alfil, ¿no? Y él también consigue
mejorar mucho su alfil. Ahora tengo que defender este punto, es muy importante. Entonces el negro acaba de ganar un peón, capturo y captura otro peón, amenaza comerse un tercer peón. Entonces, ¿cuál quiero que se coma? ¿El de A3 o el de E3? Me parece que es mucho más importante defender el de E3 porque es un peón central, sobre todo porque está entrando en la posición de enroque, de mi enroque, ¿no? Esta diagonal es mucho más débil si este peón no existiera, por lo tanto me parece defender el peón de E por sobre todo. Hay varias formas de hacerlo: dama F3 quizás, saliéndose de la columna, torre F3, dama E2, vamos a ver cuál elige. Torre F3, bien, y ahora supongo que se va a comer el peón de A3, liberando quizás la opción de cambiar piezas, ¿no? Llegar a un final con 3 peones de más, pero a cambio de una pieza. Alfil por, torre por, intermedia, quizás con la idea de dejar este peón débil. Si toma de peón, si toma de B, ¿no? Entonces ahora tengo opciones de alfil por o dama C2, ¿no? Para atacar el punto H7 y también empezar a presionar el punto C6. Y si toma de alfil, entonces estoy desviando el alfil de E8 de la defensa del punto F7. Quizás algo interesante si quiero conseguir un ataque. Alfil por, y me parece que llegamos a la posición, vamos a ver, no quiero alargarlo mucho más. Y hasta acá el video del análisis de la partida. Disculpen que no voy a poder seguir el video con el análisis porque se me hizo demasiado largo y voy a intentar subirlo en el siguiente video. De paso doy pie a ustedes a que intenten resolver justamente esta posición. Voy a dejar la posición en un fen por si lo quieren resolver, y en el siguiente video van a poder ver si pude resolverlo o no y qué tipo de cálculos hice en la partida. Disculpen que llegue hasta acá el video, en el siguiente nos vemos y saludos, espero que lo puedan resolver ustedes también, así que hasta luego, chao chao.